introducción. Eso es lo único que resta por trabajar. Por eso fue que quise cumplir con la hora atrasada y cumplir este requerimiento y no hacer las cosas tan rápido porque no me gusta sino ir paso por paso, to go step by step. So here we are. Good afternoon one more time. Welcome to everyone. Welcome Anaki. Welcome Licenciada Cuevas. Welcome Kiria. Xiomara Anabel. So let's begin immediately with the class. Remember, this one will be recorded. This one will be recorded on the platform so you can see all the things related about today. Maybe some people are going to miss, quizá muchas personas van a faltar, of course, but don't worry about it because it's the advantage of taking, in this case, English class, very strong English class, is that the class are recorded, and it's a tool really important for all of you, especially for those people who can come on time because they're doing anything. O sea, como le estaba diciendo, esta es una herramienta poderosa, porque es la grabación de las clases, que esa es la ventaja, que si usted no puede asistir por una situación, pues en esta puede en la tranquilidad de su casa observar todo el proceso y realmente ponerse en contexto. Okay, here we are, guys. Good afternoon, Maridagni. Let's see. So here we go. I'm going to turn off the camera because it's much better in order to record the class. Voy a apagar la cámara para realmente es mucho mejor las grabaciones de las clases. So, in this case, I'm going to share the screen. Voy a compartir pantalla con ustedes en estos momentos. It's a big pleasure to have you one more time. Es un inmenso placer. Let's go. Tenerlos aquí. To continue working. Remember to work on time your tasks. Recuerden seguir trabajando a tiempo cada una de sus tareas. Cada una de sus tareas. Here we are, guys. Okay. I'm going right now to connect by my phone. Okay, hold on. Okay, here we are. Okay, so yesterday, remember, we worked with the prepositions of time and place, prepositions in, at. It was the first class. Remember, preposition in. So we use the preposition in to give information about a month of a year or at a definite time of the day. We use the preposition on, especially to give information about a month and a date and a specific time of the day, days of the week. So we've got here, remember, the preposition at. In this case, we use the preposition at to give information about an activity, about an event. For example, what time is the movie? Well, the movie is at 5:30 or the movie is at 7:30. So it's very important to use the preposition at. We saw the questions, when is your birthday? We have here several answers with the prepositions in, on, their usage in these questions. For example, the preposition at, and we can see here, we can use it especially to give information about the time. So be careful because what time is it when you're going to give the time, when you're going to use your watch or your clock to give information about the time, you don't need to use the preposition at. No, you're just going to use the preposition at, especially when the question is about an activity or an event. In this case, what time is it? Hey, what time is it, teacher? Oh, it's 7 o'clock. It's 7 o'clock, of course, is the answer. So you cannot say here, it's at 7 o'clock. No, you can't do that. You cannot say that because especially we use at in these situations. Immediately, we were working with the auxiliaries do and does for making questions in simple present tense. Remember, I told you that the first thing you need to take into consideration is what auxiliary are you going or you're going to use for making questions in simple present tense. For example, with the auxiliary do, we use the personal subject or personal pronoun I. For the auxiliary does. Listen to the pronunciation because a lot of people pronounce this auxiliary does. No, and it's not does, it's does. And this one, the first one is do.
The letter O, the vowel O sounds like oo, do, does. So in this case, we use do with the auxiliary, with the personal subject, excuse me, I. We use does with the third person, the third person. What are the third person? He, she, and it. And we use as well, one more time, the auxiliary do with the pronoun we, you, and they. So that's something really important to take into consideration and to learn by heart. Because if you learn it, it will be much easier for you to make questions in simple present tense. If you don't, maybe you will have problems to distinguish what auxiliary to use with what personal subjects in this case. So remember, do I, does he, does she, does it. Do we, do you, do they. So it's what we've got here. We have here present simple. This is the structure of the question with the verb read. Read is leer, read. Do I read? Does he read? Does she read? Does it read? Do you read? Do we read? Do they read? So in this case, we've got here the question. The question about it, guys. The question about it. So that's really important to know. And today we're going to work, we're going to continue working, especially with the auxiliaries. So this is the part that corresponds to today's class. So pay attention, and if you have any questions or any doubts, do not hesitate to tell me. Esta es la parte, continúa, let's go, vamos arriba, la parte que toca en el día de hoy. Le hice esta pequeña introducción en inglés, todo para que vayan los oídos realmente desarrollando ese aspecto poco a poco, para que se vayan acostumbrando a este tipo de pedagogía. En este caso tenemos, miren, more examples, the formula. This is the formula to make questions using the auxiliary do and does in simple present tense. Esta es la fórmula. Cuando les estoy hablando de la fórmula, es los pasos que tienen que hacer para confeccionar lo que es una pregunta. The first thing, auxiliary. Primero es hacer su auxiliar, auxiliary. Plus noun or pronoun, seguido de un nombre o un pronombre. Teacher, I don't understand this part, noun or pronoun. No entiendo esta parte, teacher, cuando usted me dice de noun or pronoun, de nombre o pronombre. Recuerden que los nombres propios es cuando yo digo, en este caso, Alejandra, Anabel, Anoki, licenciada Cuevas, Litsi, Maridani, Walkiri y Xiomara. They are proper nouns. Esos son nombres propios. Ahora bien, cada nombre propio es sustituido por un pronombre. Anoki, ¿quién es Anoki? En español es él, en inglés es he. Walkiria, ¿quién es Walkiria? Es ella, ese es el pronombre que sustituye el nombre de Walkiria. Y en inglés es she. Entonces, si utilizamos, por ejemplo, Litsi y Xiomara. ¿Quiénes son Litsi y Xiomara? Ellas. ¿Cuál es el pronombre que sustituye a Litsi y Xiomara? They, por igual forma, si son dos hombres. They. They means, they significa ellos y ellas. Okay, in this case, the formula, and the last one is complement. Lo último es el complemento, o sea, lo que ya puntualiza lo que es la estructura de la pregunta. The first one, according to this formula, la primera pregunta según la forma do. Look here, auxiliary do. You, pronoun you. In this case, auxiliary, okay, hold on. But let me write something here. Okay, plus verb. Okay, hold on, plus verb. And plus complement, that's right. Yes, something we're missing, algo estaba faltando, the verb. Auxiliary, the formula is auxiliary, plus noun or pronoun, plus verb, plus complement. This is the real auxiliary, el auxiliar, nombre o pronombre, más el verbo, más el complemento. Auxiliary, auxiliar, do. Nombre o pronombre, you. Verb, like, que es gustar. Complement, el complemento, those pair of shoes. ¿Qué significa esos pares de zapatos? For example, do you like those pair of shoes? Do you like those pair of shoes? Anabel, do you like those pair of shoes? Alejandra, do you like those pair of shoes? Xiomara, do you like those pair of shoes? Anaki, o sea, ¿te gustan o le gustan esos pares de zapatos? Esos pares de zapatos. In this case, so in this case, how can I answer this question? ¿Cómo yo puedo responder esta pregunta? O sea, affirmative, yes I do. Yes I do. Ese yes I do is a short answer. Es una respuesta corta que significa sí me gustan esos zapatos. O sea, esa respuesta sí me gustan esos zapatos está aquí
en ese yes, I do. No, I don't. No, I don't. Significa que no le gustan esos zapatos. So, these answers can be fixed. Estas respuestas están fijadas ahí para cualquier tipo de pregunta que tenga esa misma estructura. Me explico. Aquí dice, do you like those pair of shoes? ¿Te gustan esos pares de zapatos? Me responde Anoki, yes, I do, teacher. Affirmative. Negative, no, I don't. Ok, do you like that card? ¿Le gusta? Le pregunto a Marilani, do you like that car? ¿Le gusta ese carro? Como es el mismo you, la misma estructura, se responde yes, I do, no, I don't. Siempre estas dos respuestas serán para las formas en singular, el you, forma en singular. Ahora bien, recuerden que ese you significa tanto tú como ustedes, dependiendo de la situación. ¿Cómo así, teacher? Recuerden que you significa tú como ustedes. Se puede dar el caso que yo esa misma pregunta se le esté haciendo, the same question, I'm asking to Annabelle, Anoki, and Litzy, le esté haciendo esa misma pregunta a Annabelle, Anoki y Litzy, y les haga la siguiente cuestión, do you like those pair of shoes? ¿Le gustan esos pares de zapatos? En este caso, uno de los tres me va a responder si les gusta, yes, we do. Ese yes we do significa sí, nos gustan esos zapatos. Negative, negativo. No we don't. No we don't. Eso significa no, no nos gustan los zapatos. Ustedes ven, it's depending on the person you are pointing at. Esa es la persona en la cual usted está realmente resaltando o se está identificando o está señalando. You, do you like those pair of shoes? Yes, I do. No, I don't. Okay, here we are. Anoki, could you please read the second example? El segundo ejemplo, Anoki. Could you please read the second example? Yeah, yes, teacher. Do they want this house? Yes, Hello. yes, the answer is affirmative and negative. Okay, yes, they do. No, they don't. Okay, thank you very much, Anoki. That's right. It's what we've got here. Do they want, do they want this house? ¿Ellos quieren esta casa? Yes, they do. Ese yes, they do significa sí, ellos quieren esta casa. It's very simple. No, they don't. No, they don't. No, ellos no les gusta esa casa. Two questions. Okay, but okay. Number three, Xiomara. Let's go, Xiomara. My dear Xiomara, could you please read the third question? Do you need this swimsuit? Uh-huh. Affirmative? Yes, we Yes, we do. do. No, we No, don't. we don't. Exactly. Thank you, Samara. You see, it's the same thing. This question is based on plural mode. Esta oración está organizada en una forma plural. ¿Por qué? Porque miren, por la respuesta, do you need the swimsuits? ¿Ustedes necesitan estos trajes de baño? Yes, we do. No, we don't. Look, maybe you are asking or you are wondering yourself. Quizás se están preguntando ustedes mismos, ok, teacher, yes, they do, no, they don't. Eso hay que aprender. Eso, esto se aprende es ustedes observando las preguntas y cómo se responden y ir practicando. Maybe you are asking for or you're wondering yourself. Quizás estarán preguntando ustedes mismos, teacher, y si yo respondo yes, ¿está mal? ¿Está bien o está mal? No, no problem, it's good. It's good. Está bien. Usted puede decir yes. Do they want this house? ¿Ellos quieren esa casa? Usted puede decir yes o yeah o yep, las formas de decirse en inglés, y no hay problema, of course, but in this way is the formal way. Por esta forma es la forma formal, para la redundancia. Yes, they do, no, they don't. En los libros de antes, el norteamericano utiliza mucho yes, they do, no, they don't. Claro, en un momento determinado se quiere responder a, oh, yes, no. Anteriormente, anteriormente había un método de inglés muy bueno que se llama INTIU. Está descontinuado en el sentido porque han surgido muchos métodos. Anteriormente, ese método, donde la mayoría de las personas, como nosotros, como en mi caso, iniciamos el aprendizaje del idioma inglés, enseñaban dos formas. Así mismo dice el libro, short form, la forma corta, and long form. What is the long form? ¿Cuál es la forma corta? For example, do they want this house? Yes, they do. This is the short form. Ese yes, they do es la forma corta que actualmente es lo que han tomado los libros. Porque la forma larga, el norteamericano no la utiliza tanto. No la utiliza tanto. La forma larga sería de esta manera. Yes, they want this house.
this house. Esa es la forma larga, lo que siempre ha dicho. The long form, negative long form, la forma negativa larga. No, they don't want this house. So what happened here? Entonces, ¿qué pasa aquí? Eso anteriormente lo enseñaban los libros. Do they want this house? ¿Ellos quieren esta casa? Yes, they do, affirmative. Or, yes, they want this house. Do they want this house? No, they don't. Negative. No, they don't want this house. Entonces, esto era en el Indium, pero ya como les acabé de decir en un momento, los métodos de inglés, los libros de inglés, ya han realmente reducido para que el estudiante no utilice esto. Si no utilice el yes, they do, no, they don't. Porque si yo digo yes, they do, y ya yo estoy diciendo todo esto, que sí, que ellos quieren una casa, ok, perfect, no problem, I'm not going to use it. I'm not going to use them, no los voy a usar. Entonces, eso es lo indispensable, lo importante. Any question about the... Teacher, Yes, here we are. yo le voy a hacer una Oh, pregunta yes, relacionada a ese mismo libro, porque uno lo conoce. yes. ¿Dónde uno puede conseguir esos libros? Mire, ¿Dónde usted cree que mire, se pueda conseguir esos usted libros? puede conseguir esos libros. Voy a decir, mire, el Intium para mí en método es uno de los mejores métodos que han salido de que eso es algo Sí, terrible. sí. Mire, donde usted puede encontrar libro Intium es en el Conde. ¿En el Conde? En el Conde, hace un año y pico yo pasé por el Conde y vi que lo estaban vendiendo en una librería, de esas librerías que tienen ahí en el Conde, que son como estructura vieja. Vieja. Exactamente, Sí. ahí. Yo tengo, inclusive en mi colección de libros, esos libros, mire, yo lo trato como si fuera una joya. Yo tengo ahí el Intium, el primero, el segundo, el tercero, yo lo tengo ahí guardado ahí, busco cualquier cosa ahí, porque ese libro, inclusive eso fue unas tías mías que estudiaban en los 80, finales de 80, en el Dominico, y trabajaban, El dominico sí, daba esos y libros. trabajaban con el Intium. Entonces, cuando yo inicié a estudiar inglés, como en el 95, estaba yo adolescente en el bachillerato, la tía mía me pasaron esos libros. Hasta eso lo tengo yo ahí guardadito. Y vi hace un año y pico por el Conde el verde, el intermedio y el básico y otro. Yo, pero mira, con su Qbook y todo. Yo, pero qué bien. Pero yo voy a ver si lo consigo. Si no, después le tiro a usted a ver cómo podemos reproducir eso. Ok, está bien, está bien. Pero ahí en el Ok. Conde, hay varias librerías que son de esas que fachadas, ¿no? Que como viejas, que son muy antiguas. Si no, yo voy a ir, Sí, ya usted me sí. dijo, voy a Sí, ir. e inclusive, abriendo un espacio ahí, cuando hace un año, bueno, en ese tiempo, yo fui a buscar el famoso libro Nacho, no sé si usted se recuerda del famoso libro Nacho, Ya. porque mis hijas estaban en ese tiempo, porque ellos son pequeños, pero estaban en segundo, primero, estaban comenzando a leer, y yo, déjame yo buscar el libro Nacho, porque eso era en mi tiempo algo que utilizaban mucho los profesores, y lo conseguí en esa librería, porque hay de todo, había muchísimo ahí. Ok. Exactly. Okay, Eddie. Thank you, Yes, teacher. you're welcome. And okay, Eddie, question. Let's see, Maridani, Walkiria, Xiomara, let's go. Hey, what's going on? What's going on? ¿Qué pasa? Don't get quiet. No se me tan tranquila. Any question, alguna pregunta con relación a auxiliaries, do and does? The formula, la fórmula, how to make questions, cómo hacer preguntas, verla aquí. Este material se los voy a enviar a lo que es al grupo por igual enlace para que sigan trabajando. Look, question number 4, 5, and 6. In this case, we have does, the auxiliary does. We use the auxiliary does specifically with the third person of singular. Utilizamos el does con la tercera persona en singular. She, he, it. Does, he. So let's see. Walkiria, could you please read the first question, Walkiria? Yes, teacher. Yes. Does she like the bus? Ay, very good. The answers, las respuestas. Yes, she does. Ajá. No, she doesn't. Excellent, Walkiria. Excellent pronunciation. Muy bien. Yes, she does. No, she does. Look, in this case, I use the auxiliary does because I'm working with the personal subject she. So, yo utilizo el auxiliar does porque yo estoy utilizando el pronombre she, el verbo y el complemento. Does she like those boots? ¿A ella le gusta
¿Le gustan esas botas? Yes, she does. Ese yes, she does significa que sí que a ella le gusta. No, she doesn't. No, a ella no le gusta. So, question number 5. Let's see, Annabelle. Annabelle, question number 5. Okay. Does he like those running shoes? Excellent. Uh-huh. Yes, he Yes, does. uh-huh. No, he doesn't. Excellent. Does he like? Very good pronunciation. Annabelle, does he like those running shoes? ¿A él le gusta esos tenis de correr? Running shoes? Yes, he does. No, he doesn't. And the last one, let's see. Let's see. Here we are. Let's see. Okay, teacher. Does it work? Uh-huh. Yes, it does. No, it doesn't. Excellent. Very good. Wow, very good. Oye, pero te vinieron muy bien todos con esa pronunciación. Muy bien. Does it work? Does it work significa, means, funciona. Work significa trabajar, pero cuando estamos hablando, si yo le pregunto a Xiomara o le pregunto a Litzy por una computadora o por una nevera, por una impresora y le hago la siguiente pregunta, valga la redundancia, ¿does it work? Litzy, ¿does it work? Refiriéndome a una computadora o a una fotocopiadora. ¿Eso funciona? Yes, it does. Significa que sí que funciona. Yes, it does. No, it doesn't. No, no funciona. No, it doesn't. Yes, it does. No, it doesn't. Is what we've got here. So, and any question about it? Any question about this? ¿Alguna pregunta? Vamos a ver, any question about the auxiliaries? The only thing you need to know is, lo único que tienen que saber es cuándo, when you're going to use does and when you're going to use do. Sí, me dice que Anoki cargador de teléfono también. Yes, yes, of course, yes. Yes, Anoki, the same thing. Does it work? Funciona. Yes, the personal subject, it, is related with everything, with every subject or animal. Este pronombre it está relacionado a cualquier cosa o animal que esté en singular. Does it work? Yes, it does. No, it doesn't. In this case, the last thing, the last part, la última parte, aquí miren. Affirmative, 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 and negative statements. How to make affirmative and negative statements. ¿Cómo hacer oraciones afirmativas y negativas? Mírenlo aquí. Affirmative and negative statements. We use don't. We use this negative word with I, you, we y they. O sea, nosotros utilizamos esta palabra negativa don't. Mire, don't. Se puede pronunciar don't, pero más adelante el norteamericano lo pronuncia como round. I don't know. Si yo quiero decir yo no sé, se puede decir I don't know. Está muy bien, excelente. Pero el norteamericano siempre vive cambiando las cosas y dicen I don't know, I don't. La D suena como una R y la O, I don't know. Pero si usted dice I don't know, excelente. So we use this negative word with I, you, we, they. O sea, utilizamos esta palabra negativa con estos 4 pronombres. I, you, we, and they. I, you, we, and they. Alejandra, I want you to read the first statement. Quiero que me dé esta primera oración, Alejandra, please. Yes, I like to eat apples. Okay, negative. I don't like to eat apples. Excellent. Thank you very much, Alejandra. Thank you. Licenciada Cuevas, the next example, please. I like. No, I esta, don't like. la del La we, segunda. la del we, sí, por favor. Ah. We want those Shirts, muy bien, shirts. shirts. We want those shirts. Okay, that's good. Thank you very much. We don't want to Those shirts. Thank you very much. That's right. So in this case, we have 2 affirmative statements and very negative structure. Tenemos 2 oraciones afirmativas con su estructura que aplica para cualquiera de estos 4 pronombres. I like to eat apples. Me gusta comer manzanas. I don't like to eat apples. Or I don't like to eat apples. No me gusta comer manzanas. You see? Don't is placed after the pronoun. El don't se ubica después del pronombre. I don't. We want those shirts. Nosotros queremos esas camisas. We don't want those shirts. Nosotros no queremos esta camisa. You see? The affirmative and negative. It applies even though we've got examples with the personal subject I and personal subject we. It applies for you and they.
independientemente que los dos ejemplos, tengo aquí lo que es el pronombre I y el pronombre we, pero eso aplica también para you y para they, the same thing. Doesn't. In this case, we use doesn't. We use this negative word with he, she, and it. O sea, nosotros utilizamos esta palabra negativa con los pronombres he, she, and it. Doesn't. For example, he likes to eat apples. A él le gusta comer manzanas. Negative, he doesn't like to eat apples. A él no le gusta comer manzanas. There is something really important. Hay algo muy importante que veremos más adelante, pero lo voy a resaltar ahora. In affirmative statements in simple present tense, en oraciones afirmativas en tiempo presente, when we use the third person, cuando utilizamos la tercera persona, que es he, she, and it, siempre al verbo se le va a poner una S. Teacher, ¿cómo así? No entiendo. Miren aquí. Aquí dice, he likes to eat apples. A él le gusta comer manzanas, o sea, el verbo base. Porque ese es un distintivo específico para la tercera persona en oraciones afirmativas. Ahora bien, cuando yo voy a hacer la oración negativa con el doesn't, he doesn't like to eat apples, entonces la S desaparece inmediatamente porque lo absorbe la negación. He doesn't like to eat apples. I cannot say that. Yo no puedo hacer esto, mire. Esta manera. He doesn't like to eat apples. Teacher, ¿es así porque mire arriba tiene la S? No. Cuando estamos haciendo la oración en negativo, pues la S desaparece. La S desaparece. Si yo quiero decir, él trabaja en el aeropuerto, miren, he works at the airport. He works at the airport. At the airport. Él trabaja en el aeropuerto. Él trabaja en el aeropuerto. Miren aquí. He works at the airport. Él trabaja en el aeropuerto. What happened? ¿Qué pasa aquí? Que yo utilizo la S porque se utiliza todos los verbos que se vayan a conjugar con la tercera persona en tiempo presente. En la forma afirmativa lleva siempre la S. Ahora bien, si yo quiero decir él no trabaja en el aeropuerto, entonces vengo aquí, miren, he doesn't work at the airport. Aquí yo escribo, entonces he doesn't work at the airport. Si yo lo voy a decir de manera oral, he works at the airport. Works. He works at the airport. Ahora, negativo, he doesn't work at the airport. This is for the third person. Esto es para la tercera persona. Look the common errors for beginners. Miren los errores comunes para los principiantes. Por ejemplo, ya hacen así. They. Yo quiero decir, ellos trabajan en el aeropuerto. Muchas personas, porque es ellos o ellas, en la oración afirmativa le ponen la S. Dicen así, they works at the airport. No. It doesn't go with S. No lleva S. Porque inmediatamente ellos trabajan, en este caso es modificado por el pronombre ellos trabajan. Solamente lleva S en oraciones afirmativas la tercera persona. Por ejemplo, she eats vegetables. Ella come vegetales. It works properly. Mira aquí. She eats vegetables. Ella come vegetales. ¿Qué tiene el verbo? Tiene la S porque es la tercera persona, pero solamente en oraciones afirmativas. It works properly. Eso funciona eficientemente. O sea, puede ser eso puede ser el cargador, ¿no? Que puede ser, Xiomara, lo que es la computadora, puede ser la laptop, puede ser el teléfono inalámbrico, puede ser cualquier aparato, la nevera, la licuadora. It works properly, affirmative. But what happened? See, if I want to change to negative mood, si yo quiero llevarlo a negativo, entonces yo utilizo she doesn't eat vegetables. Ella no come vegetales. It works properly. Trabaja eficientemente. Yo quiero decir que no trabaja eficientemente. It doesn't work properly. Look here, properly. So we have here eat and work. This is what we've got here, guys.
You see? He works at the airport. The S, la S. Él trabaja en el aeropuerto, la tercera persona. He doesn't work at the airport. Negativo, absorbe o se le quita la S. They work at the airport. Es así de esa manera, no se le agrega S. She eats vegetables. Ella come vegetales. She doesn't eat vegetables. Negativo. Teacher, Sí, yes. in interrogative, does he works or does he work at the airport? In this case, okay. Good question. Para llevar la pregunta es does he work at the airport? En este caso, at the airport. We don't use aquí. En este caso, does he work at the airport? Él trabaja en el aeropuerto. We don't need to use S in questions. No utilizamos la S en preguntas. No utilizamos S, la tercera persona, ni en oraciones negativas ni en preguntas. Única, exclusivamente en oraciones afirmativas. Just in affirmative statements, right? Did you understand Anoki and the others? ¿Entendió Anoki y el resto? Yes, teacher. Yes. Exactly. What about the others? Yes. Yes, okay. So, that's really important to understand, to take into consideration. Entonces, es importante que tengan conocimiento de esta parte. So, and this is what we've got about the auxiliary do and does. Eso es lo que tenemos con relación el auxiliar do and does. Yo les voy a enviar este material, imagen, y también con estos ejemplos que acabé de hacer aquí. Hay otras cosas como Ask Questions with Who también que tiene este contenido que se lo voy a enviar, que eso lo vamos a ver más adelante, yo creo que en la próxima unidad, y vamos para que ustedes lo tengan ahí. Pero es importante que este documento lo descarguen y lo tengan bien guardado y repasado. How to learn. Teacher, how can I learn? What is your recommendation for me to learn to make questions with in simple present tense with the auxiliary do and does? Teacher, ¿cuál es su recomendación que usted nos puede dar para aprender a dominar bien las preguntas en presente simple con do y does? No, miren, ustedes pueden observar los ejemplos. Tomar una mascota y comenzar a escribir preguntas siguiendo la fórmula. Aquí tenemos el verbo like, tenemos el verbo want. También está el verbo need, que lo pueden utilizar. Miren, el verbo need, que es este que es necesitar. Cualquier tipo de verbo que ustedes de ahora en adelante vayan aprendiendo. Pueden estructurar sus preguntas. Más adelante, yo creo que la semana que viene, porque tampoco no lo quiero abrumar con muchas cosas, le voy a enviar un examen online con esto de auxiliares do and does, porque me gustaría que ustedes realmente puedan dominar esto para cuando trabajen con el pasado simple y cómo hacer preguntas en simple past tense en tiempo presente con el auxiliar did, que hacer preguntas en pasado con el auxiliar did es mucho más fácil que el presente. ¿Por qué, teacher? Bueno, porque como le estaba diciendo, utilizamos el do para los pronombres I, we, you y they, y el does para los pronombres he, she and it. Con el auxiliar did, que es el que se utiliza para hacer preguntas en tiempo pasado, se utiliza ese mismo auxiliar para todos los pronombres. Y eso es una ventaja del cielo a la tierra. One thing to take into consideration, algo que deben tomar en consideración. Como ustedes pueden ver aquí, en inglés solamente se utiliza un signo de interrogación que cierra. A diferencia del español, que hay uno que abre y otro que cierra. No, en English it's just one question mark, the closed one. Solamente en inglés hay un solo signo de interrogación para hacer preguntas. Si un día van a escribir una pregunta en inglés, ustedes hacen el que cierra. Inclusive yo estoy hasta acostumbrado yo así que muchas veces yo hago una pregunta en español si estoy escribiendo algo y yo pongo una sola y me dicen, no, pero le falta el de apertura. Ay, mi madre, ¿verdad? Uno se acostumbra. Ahora, ¿por qué? Ese do que está aquí también, que quizás no me han hecho esa pregunta, pero en otros grupos me han hecho la pregunta. Me dice, teacher, ok, aquí tenemos the formula. Do you like those pair of shoes? ¿Te gustan esos pares de zapatos? Y en este caso, ¿qué es lo que significa el do, teacher? Porque te gusta, ok, te gusta you like. Those pair of shoes, esos pares de zapatos. ¿Y ese do qué significa ahí? Do no significa nada, señor. ¿Cómo? ¿Pero y cómo es esto? No significa nada. Solamente do. La función del do es que cuando vayamos a expresar una pregunta en tiempo presente, tanto de forma oral como escrita, se sepa que es un auxiliar para hacer preguntas. Para que ustedes puedan tener una mejor noción, ese do viene siendo esto, miren, el signo de interrogación que abre es ese do. Ese es el que abre la pregunta de manera formal. Otra cosa, se puede dar el caso, porque a mí me gusta poner muchas cosas claras
en lo formal. Esto es lo formal. En lo informal suceden muchas cosas. En lo informal suceden muchas cosas. ¿Cuáles son las muchas cosas para informar, teacher? Miren, ustedes pueden ver en una película, pueden ver hasta un norteamericano hablar, que le pueden hacer esta pregunta. You like those pair of shoes? ¿Te gustan esos pares de zapatos? En la informalidad, eso es válido. Hacer la pregunta sin el auxiliar. Pero eso ustedes lo pueden ver en películas, en comedia, en muñequitos, en cosas. Inclusive una vez yo estaba viendo un discurso de Barack Obama, el presidente de Estados Unidos, y me utilizó una pregunta, una informalidad donde no utilizó el do. Son cosas que uno va con el tiempo que uno tiene inglés y uno dice, pero mira, es así, ¿verdad? Se pueden utilizar, es permitido las informalidades, pero dependiendo de las situaciones. You like those pair of shoes, pero esta informalidad en ningún método de inglés lo van a ver. Cuando están en un método de inglés son libros. Por ejemplo, está el interchange, top notch, el inicio de su tiempo, ¿cuál otro? On your mark. Muchísimos no van a ver la informalidad porque los libros enseñan la formalidad. Ya esos aspectos informales ya uno lo va aprendiendo. Ya uno lo va aprendiendo. Porque en Estados Unidos se utilizan muchos regionalismos, igual que aquí. En el norte hablan con la I, en el sur hablan con la R y así sucesivamente. En Estados Unidos nos vamos para el oeste de Estados Unidos, Sacramento, Los Ángeles, Denver, Colorado y esos lugares del oeste. Se habla un inglés muy diferente, pero muy diferente. Ellos utilizan muchas contracciones. Entonces, esas son cosas que uno va aprendiendo, va manejando, mirando videos y cosas. Pero esas contracciones o esos regionalismos no aparecen en los libros, porque los libros te enseñan la formalidad. Ya, cuando usted tenga un conocimiento amplio del inglés, ya usted comienza a escudriñar y ver otros tipos, otras formas de inglés. Y eso es así. But we are the beginners. We are the beginner of this lesson. Estamos al inicio de esta lección de este inglés básico número 1 y vamos a ir aprendiendo, recordándoles y aprovechando la ocasión que deben hacer sus clases a tiempo. Cualquier pregunta que ustedes tengan que hacerme por las vías correspondientes, pues ustedes la pueden hacer. Do not hesitate to tell me. No vacilen en preguntarme. Yo siempre le he dicho, dice que teacher lo hacen así para hablar más rápido. Sí, así mismo. El don't, ellos lo dicen el don't. I don't know. Miren, I don't know. El que le va a hablar así, I don't know, es un británico de Nueva Inglaterra, de donde realmente surgió lo que es el idioma inglés. I don't know. Ellos hablan así, I don't know. Pero un norteamericano, muy difícil que le diga el don't know. I don't know. Lo dicen para más rápido y para realmente economizar más espacio de tiempo. Así son los norteamericanos. Pero más adelante nosotros vamos a ver, ya no quiero trabajar en este curso, no quiero trabajar en este curso lo que es las fonéticas de lo que es la pronunciación, hasta tanto realmente podamos trabajar ciertas cosas que son importantes. Dame un momentito, por favor, un momentito. Oh, sorry guys, the doorbell was ringing, el timbre estaba sonando. Pues como les decía entonces, usualmente podemos trabajar fonética, pero yo usualmente trabajo esa parte a partir del nivel que viene, intermedio número 1, porque son muchas cosas que tienen que ir trabajando, absorbiendo todos los conocimientos. Por ejemplo, yo tengo varios grupos que están en intermedio 1 y le voy dando sus fonéticas, cómo pronunciar las palabras en pasado, los que terminan en D, los que terminan en T, los artículos definidos que es de house, the cook, todas esas cosas porque tienen una ritmicidad y un complemento fonético. Entonces son cosas muy importantes que ustedes deben ir aprendiendo. Any commentaries?